Dios le bendiga, mis hermanos. Voy a hablarte de un mensaje muy poderoso, el cual te ayudará a seguir el camino hasta el final. Y en este mensaje vengo a hablarte del tema, el poder del vencedor. Y vamos a ver los elementos que hay que vencer en nuestra vida para vivir en triunfo. Y uno de los elementos principales que tiene el creyente que tratar de vencer es la mente. Sobre la mente vamos a tratar el mensaje. ¿Y qué nos enseña la Biblia sobre ese punto? Y vamos a hablar de la mente. Dice que la mente es el órgano del hombre para pensar, conocer, recordar, entender e imaginar. Dice ahí dentro del hombre de su razón, sabiduría, inteligencia, la sagacidad que pertenece a la mente. Estos elementos son los que pertenecen a la mente del ser humano. Aquí sí habla cuáles son los elementos que están, cuáles son la función, cuál es el conocimiento y dónde están. Y él usa un término, y en la conferencia o el tema o el mensaje, usamos el término de lo que es la razón, en cuál es el campo que nosotros tenemos para batallar. Pablo describe la mente como el campo de batalla. Y vamos a usar una cita bíblica muy profunda que está en 2 de Corintios, capítulo 10, versos del 3 al 5. Y dice así de esta manera dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortaleza, para derribar argumento y altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Aquí se está hablando, Pablo está hablando de lo que es de la mente, donde se efectúa el campo de batalla, donde está la guerra, que es en la mente. Pero Pablo, fíjese que Pablo está hablando de tres principios que hay en este pasaje bíblico. Nos habla él de lo que es la batalla, nos habla de lo que es la pelea y también nos indica cuál es su objetivo. O sea, para entender estos tres principios tenemos que entender lo que dice este pasaje bíblico o esta cita bíblica. Aquí estamos hablando de la mente, está hablando de la razón y del conocimiento, donde usted entiende a razonar, donde habla que hay que separar de una antigua vida y una presente vida, la cual en Cristo Jesús y la que vivíamos antes de. Primer principio que vamos a hablar sobre lo que es la mente, y esta es la lucha. Dice, esta lucha se centra en la mente del hombre, una pelea, o sea, es una pelea que continuamente nos envía una lluvia de pensamientos rebeldes que quieren actuar en nuestra vida, donde están los argumentos que tienen, que hay que tener la fuerza para capturarlo en medio de la batalla. O sea, estos pensamientos van a venir a nuestra vida, unos pensamientos que a diario, según la manera de nuestro viejo vivir, van a venir y que se rebelan contra nosotros. Ellos siempre van a estar rebeldes, nunca van a querer sujetarse. Entonces, esta lluvia de pensamientos rebeldes que vienen a nuestra mente a diario para poder ponernos a accionar conforme a la manera de vivir pasada, que en nuestra vida está eso. Sin embargo, en medio de esta batalla, la mente, podemos entender que Pablo describe que aunque la mente es el campo, la mente es la habitación de batalla, nosotros debemos entender algo. Dice que la mente, aunque sea el campo de batalla donde actúan los demonios, donde actúa Satanás, que viene en contra de Dios, de los principios de Dios, y que estos dardos siempre van a venir. Estos dardos, Pablo se está refiriendo a esos pensamientos que aún están en nuestra vida por la ley que están dentro de nuestro cuerpo, o sea, dentro de la mente. Podemos ver que el cerebro
Hay una separación que es lo que la mente piensa, lo que también en el cerebro está para ejecutar. Por eso Pablo dice que esto se levantan para derribar, y el primer argumento que él dice es que vienen dardos del enemigo para derribarte, para tumbar la fe. El campo de batalla no está fuera de ti, el campo de batalla está dentro de ti. Y por eso Pablo revela en el libro de Efesios capítulo 6, dice en el capítulo 6, verso 16, dice: sobre todo tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. O sea, no solamente vienen los pensamientos rebeldes que estaban en nuestra vida en la pasada manera de vivir, sino que también vienen dardos del enemigo a nuestra vida para derribarnos, para destruir la fe, para que nosotros no podamos seguir al Señor. Y cuando el enemigo trata de que estos pensamientos rebeldes se rebelen contra nosotros, más los dardos que él nos tira para derribar la fe, es un punto que él lleva a la victoria. Pero déjame decirte, entonces Pablo por eso nos dice que echemos mano al escudo, sobre todo tomar el escudo de la fe. El escudo de la fe es lo que bloquea todos esos dardos que van a venir a nuestra vida, que van a tratar de vencer. Por eso Pablo nos lleva ahí, al libro de los Efesios. Y dentro de esto, el segundo principio que tenemos es que, recuérdense que dice que nos expresa cómo pelear. Dice: nuestra manera vieja de vivir es una de nuestra batalla. La carne quiere ejecutar lo que es el pensamiento. La carne quiere llevarte lo que es a que estos pensamientos que llegan a nuestra vida, que los accionemos. Por eso Pablo dice que ellos crean una fortaleza en nuestra vida, los pensamientos negativos, pero no los deje que ellos se hagan fuerza, que hagan una fortaleza. Pablo está diciendo que no los deje estar ahí, porque entonces ellos van a llegar a dar a luz al pecado, y sobre todo el pecado entonces te llevarán a la muerte. Por eso Pablo dice que en esto, ese segundo principio, Pablo cita a lo que es el libro de los Efesios capítulo 4, verso 22. Dice así: vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, con la justicia y santidad de la verdad. Pablo te está dando una recomendación en lo que es el ejercitar al nuevo hombre. No es que los pensamientos no van a venir, ellos van a venir. Lo que tú no puedes dejar, lo que ellos permanezcan en lo que es la habitación, en el campo de batalla, que se levantan los demonios, los pensamientos rebeldes que vienen para que tú actúes en contra de los que Dios quiere que tú hagas. Que es una de las partes, mantenerte en la justicia, que es lo que quiere Dios, mantenerte en la santidad, que es lo que quiere Dios, y mantenerte en la verdad. Ese es el segundo principio. Tercer principio, dice así. Recuerden que el tercer principio dice, nos indica cuál es los objetivos de Dios. Primero dice que la función de la mente no puede ponerse a un lado como inútil, sino a renovarse para que entienda cuál es la voluntad y luego usarlo. Pablo está enseñando y dice que no hay garantía de que no pueda ser agitada por la mentalidad vieja. O sea, la mentalidad vieja te va a llegar porque ella va a querer luchar y combatir. Sin embargo, recuérdense que Pablo dice que debemos ir renovando la mente. O sea, la mente renovada que nosotros tenemos, que es la que nos va a hacer actuar según Dios, no es que la mente negativa, o sea, del viejo pasado, del hombre viejo, no va a venir a agitarte, a querer llevarte allá. O sea, después que tu vida nueva haya sido procesada en Dios, renovada en Dios, no es que esos pensamientos no se van a rebelar contra ti para llevarte a la manera vieja pasada de vivir. Porque la carne no se arrepiente, ella no se arrepiente, ni debe. Entonces, nosotros vamos a ver que sí, eso va a estar. Pero Pablo nos dice que nos renovemos en el conocimiento hasta llegar a la estatura del varón perfecto, que es Cristo. O sea, hay una recomendación de que nosotros debemos ir renovando nuestra mente día a día, para que
no, los pensamientos negativos no nos lleven al retroceso. Por eso Pablo enseña en el libro de los Romanos, de esta manera, en el capítulo 7, versos 22 al 24, dice, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Oiga, uno de los principios que hace Pablo en la vida renovada, deleitarse. Pablo se deleitaba en la ley de Dios, en el conocimiento de la palabra. Pablo saborizaba eso. Para Pablo eso era un manjar delicioso, algo agradable a él. Por eso él dice, me deleito en la ley de Dios. Es una de las cosas que el creyente en sí debe tener. Principio de deleitarse en la ley de Dios, meditar en la ley de Dios de noche y de día, meditar en su palabra. Cuando usted medita en su palabra, nada lo va a poder sacar de ahí. Nada de lo que entiende el mundo, que hoy en día andan ciertas cosas circulando por ahí, negativas, que yo no entiendo cómo es que aún hasta los mismos cristianos están creyendo esa barrabasada que están hablando. Sin embargo, Pablo dice, me deleito en la palabra, en la ley de Dios. Pablo se estaba refiriendo a las Sagradas Escrituras, que hay que deleitarse. Cuando usted ve a un hombre que se deleita, a una mujer en las Sagradas Escrituras, se convierte en una gente que ha alcanzado la estatura del varón perfecto de Cristo en el conocimiento. No hay quien te engañe, no hay quien te haga moverte de esa posición. Nadie te podrá mover, ahí nadie te podrá mover. Nada que venga en contra de lo que es la revelación de la palabra te podrá mover de ahí. Porque tú estás seguro en el conocimiento de Dios. Por eso Pablo nos enseña eso. 7, 22 al 24. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley. Oiga esto. Veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi carne. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que estás en mi miembro. Mire qué terrible esto. Hay una ley que está dentro de nosotros que se revela contra nosotros. Por eso ahorita le hablaba de esa lluvia de pensamiento, de la manera vieja de vivir, que ya está revelada contra usted para que usted accione conforme a ella. Pero cuando tú te deleites en la ley de Dios, entonces tú vas a actuar conforme a la voluntad de Dios. Y eso es lo que te va a ayudar a permanecer, que la ley vieja no actúe. Por eso Pablo dice, ay de mí, ley de mí, miserable de este cuerpo. Porque la carne, ella quiere que tú acciones conforme a la voluntad de la manera vieja de vivir. Por eso Pablo dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de la carne. Sea Dios glorificado. Esta lucha es nuestra hora. ¿Qué nosotros debemos hacer para vencer en esta lucha? Podemos entender que sin Dios no lo podemos hacer. No podemos hacer esto sin Dios. Por eso el mismo Pablo dice, fortaleceos en el poder de su fuerza, para que podamos resistir ese día malo. Uno de los días malos que se levanta contra nosotros, cuando todos esos pensamientos rebeldes llegan a nuestra mente, llegan ahí, quieren llevarnos a accionar en contra de la voluntad del Dios Todopoderoso. Sin embargo, Pablo nos recomienda que nosotros debemos fortalecernos en el poder de Dios, para que podamos resistir ese día que la carne se levanta el enemigo, nos tira dardo, nos quiere destruir. Sin embargo, Pablo nos enseña a nosotros cómo debemos vencer y qué hay que hacer para poder vencer esta lucha. Porque si la ley, esa carne se revela, el mismo Pablo dice, miserable de mí. Pablo está diciendo, ¿cuáles serán las fuerzas que yo voy a vencer? Los dardos del enemigo, los ataques de Satanás, los ataques de la carne. Esta ley que se revela, que está en mí, mi mente, no la puedo sujetar. Estos pensamientos que me llegan, ¿qué yo haría? ¿Cómo lo podré vencer? Aquí está. Una de las primeras partes que nosotros debemos hacer para poder vencer la mente. Cuando tú vences la mente, lo de afuera es sencillo, es pan comido. Fíjate algo, lo que dice Pablo, lo que dice el apóstol, lo que dice Santiago, perdón. Dice, podemos entender que sin Dios nada podemos hacer. Esto es lo primero, sin Dios nada podemos hacer, dice las Sagradas Escrituras. O sea, sin la fuerza de Dios nada podemos hacer, porque no podemos vencer a nada sin la fuerza de Dios. Por eso Santiago dice 4:7,
Primeramente lo que nos enseña Santiago, someteos a Dios. Esta es una de las partes que nosotros debemos entender. ¿Qué debemos hacer? Someternos a Dios. Cuando nosotros nos sometemos a Dios, entonces el poder de su fuerza viene sobre nosotros. La carne, Él la somete. Cuando nos fortalecemos en el poder de su fuerza, Santiago dice, someteos pues a Dios. Entonces cuando nosotros no hayamos sometido a Dios, entonces dice, resistí al diablo y el diablo de vosotros huirás. Para nosotros poder resistir al diablo, poder resistir los pensamientos de la carne, poder resistir esto, tenemos que someternos a Dios. Y uno de los principios de someterse a Dios es someterse a su palabra, para que podamos encontrar la fuerza en Él, para que luego entonces podamos resistir al enemigo y el enemigo pueda salir corriendo. Sin la fuerza de Dios el enemigo no puede salir corriendo. Si nosotros no nos sometemos a Dios, el enemigo no puede correr. Por eso es que Él nos enseña esto. Ahora bien, cuando tú te sometes a Dios, cuando tú te sometes a los principios de Dios, ¿sabe qué? Ahora entonces Dios le manda un mensaje a la carne, a la mente y a Satanás, según Gálatas capítulo 5, 24 y 25. Dice de esta manera: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Escucha esto. Los que son de Cristo, o sea, los que se han sometido a Él, entonces viene la palabra del apóstol Pablo y le manda este mensaje. Ya esto es crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O sea, la carne se puede levantar con su pasión, pero ya no puede actuar porque ya tú estás en el conocimiento pleno, en la verdad. Tú has alcanzado la palabra, la revelación, ya tú la has aprendido y ella misma te va a decir que ya la carne no puede operar en ti. Aunque ella se levante, tú no vas a accionar, tú no vas a dar a la luz al pecado. Sea Dios glorificado para siempre. Entonces, algo de que tú tienes que aprender para ir venciendo. Porque hay una muerte a la carne que se ha manifestado. El mensaje a la mente, a la carne o al razonamiento que actúan conforme a la ley. Ahora, Romanos capítulo 8, verso del 1 al 2 dice: ahora pues, ya de lo que han crucificado las pasiones y el deseo. El mismo Pablo dice, hablándole a los romanos, dice: ahora pues digo, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Primer principio de la Biblia. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La carne no te va a poder condenar. Satanás no va a poderte condenar. Porque ya tú has crucificado la carne conforme a su deseo. Por eso él dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús. El que me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Lo único que te lleva a la muerte es el pecado. Pero cuando tú andas conforme a la ley de Dios, contigo no hay condenación. Se puede levantar la carne, se puede levantar Satanás, se puede levantar los demonios, los pensamientos rebeldes. Pero ninguno van a poder vencerte porque tú estás sometido a Dios. Y cuando tú estás sometido a Dios, entonces viene el poder de su fuerza y lo somete a ellos. Alabado sea Dios para siempre. Entonces no hay ninguno que te pueda encontrar. Dice, nadie podrá vencerte después que tú has vencido a la mente, porque es que el campo de batalla está aquí en la mente. Pero aunque ellos se rebelen contra ti, si tú estás sometido a Dios, no van a poder, porque aunque ellos te empujen, la mano de Dios la meterá para que tú no caigas. Entonces la mente tiene que someterse a Dios. No hay ninguna condenación. Ahora, ¿cómo yo podrás vencer? Es la ley de Dios la que vence. ¿Qué te dice? Mira de esta manera. Dice, nadie podrá vencerte. Según Isaías 15. Isaías 15, el 17. Isaías 54, del 15 al 17. Dice, si algunos conspiraren contra ti. Este está hablando de la ley de la mente. Está hablando de la mente, de los pensamientos rebeldes y de la carne. Oye lo que te dice: si alguno conspirare contra ti, de estos enemigos que se levantan contra ti, dice, lo hará sin mí.
el que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Pero ¿qué dice el verso 16? He aquí que yo hice el herrero que sopla las aguas en el fuego y que saca la herramienta para su obra, y que yo he creado al destructor. Oh, gloria a Dios. Ay, y que yo he creado al destruidor para destruir. O sea, lo primero que él va a hacer es que va a destruir a esta gente. Él va a destruir. Sea Dios glorificado. O sea, que ellos, aunque se levanten contra ti, ninguno podrán. Estos son los monstruos más fuertes para destruir al cristiano, que actúan en la mente, en el campo de batalla, según Pablo. Pero dice que cuando ellos empiecen a operar, si tú te sometes a Dios, ninguno te podrán vencer. Por eso dice, ninguna alma forjada contra ti prosperará. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en el juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Dios. Esto es fuerte. Ellos podrán levantarse para destruirte, para quitarte la salvación. Pero dice la palabra, y seguía hablando, que ninguna alma forjada contra ti prosperará. Aunque se levanten contra ti en el juicio, no podrán. Porque esta es la herencia de los siervos de Dios. La salvación, así dice Jehová ser Señor. Dios te dará la victoria. Porque nadie te pondrá a vencer cuando tú hayas vencido aquí a la mente. Tú eres más que un vencedor. Por eso digo, el poder del vencedor. Tú vencerás de esa manera, sometiéndote a Dios. Dios te bendiga, mis hermanos. Shalom, shalom, Adonai.